Mientras tanto, hablemos de lo que está sucediendo en San Luis Potosí. Ayer el gobernador del estado dio una cifra impresionante de miles de vehículos varados en las plantas de General Motors y BMW. Esto porque, decía el gobernador Ricardo Gallardo, hay fallas en la aduana de Veracruz y esto está ocasionando pues que no se pueda mover esta mercancía. Y esto nos llevaba a la reflexión porque apenas ayer platicábamos con el presidente de Canacintra en San Luis Potosí, Gerardo Bocar, del nearshoring y de las posibilidades que tenía San Luis Potosí. Él lo decía, a ver, infraestructura en materia de conectividad es lo que estamos necesitando, se tiene que trabajar en ello porque si no, pues de nada sirve la ubicación geográfica si no hay conexión, si no hay conectividad, si no se logra enlazar con Estados Unidos y con el resto del mundo, ¿no? Y hablaba precisamente de los pendientes que se tenían en esta materia y para poder sacarle provecho. Y eso nos lleva y nos da pie a platicar esta mañana al respecto con el doctor Raimundo Tenorio, experto en temas económicos. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Erika. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos mis amigos potosinos. Doctor, ¿qué está pasando primero en el tema de las aduanas y cómo es posible que cantidades tan importantes de mercancía y supongo pérdidas importantes se están dando por cuestiones logísticas dentro de las mismas? Bueno, primero para ponerle en contexto, sobre todo a nuestra audiencia, las aduanas son parte de la infraestructura de los servicios al comercio exterior. Las aduanas como tal son una parte de la infraestructura que se ha construido durante décadas para facilitar la salida y entrada de mercancías en puertos, es decir, por tierra, en aeropuertos y también en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. El sistema de aduanas ha sido tradicionalmente administrado por el gobierno mexicano. Sin embargo, hay aduanas cuyos servicios de interiorización y de exportación son concesionados a empresas privadas. En el caso del estado de Veracruz, la aduana de Veracruz es de suponer que es marítima, es decir, no hay ni siquiera, incluso en el puerto de Veracruz, fábricas cercanas que rápidamente pudieran pensar en subir sus mercancías a contenedores y de los contenedores, evidentemente, a los buques. No, es decir, llegan las mercancías, sean sobre todo de manufacturas, en este caso de automóviles, por tierra, esas madrinas que usted ve en las carreteras que circulan con 12, con 10 automóviles, camionetas, mueven mercancía tanto de importación como de exportación, llegan a estas aduanas de servicios marítimos y de ahí obviamente son estos automóviles acomodados obviamente en los buques y de ahí son procesados para la inspección hoy a través de lo que se denomina rayos gamma, es decir, es tanto para localizar por muestreo si hay personas que vayan dentro de los automóviles o los contenedores, como también otro tipo de mercancías, obviamente de contrabando, tanto de entrada como de salida. El comercio exterior de México ha crecido muchísimo y la infraestructura no ha ido al ritmo de ese crecimiento de movimiento de manufacturas. Es decir, a pesar de que se han ampliado los espacios de recepción de buques, en el caso de Veracruz, en el caso de Apatzingán, en el caso, de Lázaro Cárdenas, en el caso de Colima, bueno, son puertos que tienen mucho movimiento, tanto hacia Europa como hacia Asia, la costa este de los Estados Unidos, y esto facilita que las empresas puedan establecer tiempos y movimientos. Esta forma administrativa de poder establecer los tiempos y movimientos les cuesta dinero a las empresas. Obviamente el movimiento en los puertos no es de gratis, lo cobra obviamente el gobierno mexicano, lo cobran las empresas que tienen las concesiones, pero la capacidad de importación es la que más se ha debilitado. Fíjate lo que son las cosas. Usted debe pensar que los buques que llegan al estado de Veracruz, por ejemplo, vienen vacíos. No vienen vacíos, vienen totalmente llenos. Entonces hay que vaciar primero el buque y desaduanizar esas mercancías, en las que también hay automóviles, por cierto, y entonces tiene que haber también recepción de esa mercancía, es decir, trailers, movimiento de contenedores, y también darle inmediatamente la carga al buque, es decir, poder ahora recargar los buques. Esto puede llevarle a un buque nada más de manufacturas, pensando en automóviles, entre bajar
y obviamente poder subir lo que está disponible, le puede llevar de 2 a 3 días, ¿eh? O sea, no es tan rápido, sobre todo Claro. porque la capacidad en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, no da como para la cifra que mencionó ayer el gobernador de San Luis Potosí, de que había 20,000 automóviles de la marca BMW. No es cierto. Esos 20,000 no caben ni en el puerto de Veracruz, ni en los patios de despacho de la empresa en San Luis Potosí. O sea, fue una cifra exagerada. Hay Ahora, 20,000 que se mueven en una semana hacia el puerto de Veracruz. a reserva precisamente de estas cifras, doctor, ya había como antecedente de hace más aproximadamente un mes la queja de empresarios transportistas que pedían a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz que atendiera los problemas de infraestructura en la aduana del recinto, porque estaban generando un retraso importante en las operaciones que argumentaban era por la temporada de lluvia, pero que los transportistas denunciaban pues es una situación común, que no era solo porque se estuvieran presentando las lluvias y se estuvieran dificultando los movimientos, sino que esto ya era una constante. ¿De qué tamaño son las afectaciones que un retraso en una aduana puede causar, doctor? Bueno, lo primero que causa es que justamente los tiempos y movimientos de mercancías en una aduana como es la de Veracruz, lo que causa es que se vayan simplemente haciendo largas filas de tráiler en lo que se denomina llamado kilómetro 13,5, ahí en Veracruz, que se alargan, obviamente, estas filas para entrar simplemente a la garita, a la primer garita, se pueden tardar hasta entre 6 y 10 horas. Entonces, estos son costos para las empresas, son costos también, evidentemente, para la aduana, y si nosotros nos vamos hacia atrás en la cadena de distribución, hay acumulamiento de inventarios en las plantas que están manufacturando los automóviles, es decir, en San Luis Potosí, en el caso de la planta, se van amontonando en los patios de despacho los automóviles, los camiones ligeros, para poder subirlos a las madrinas. Y esta acumulación hace a su vez que la cadena de producción dentro de las naves industriales, dentro de las fábricas, disminuya. Y entonces, si están trabajando 2 turnos, pues quizás tengan que hacer algunos paros técnicos o algunas cancelaciones de turno para no seguir acumulando la salida de manufacturas. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa para solucionar este tipo de retrasos? Mira, número uno es, desde luego, seguirle invirtiendo a la infraestructura. Particularmente en el caso del puerto de Veracruz, no hay ya para dónde expandirse. Es decir, el calado que tiene, es la profundidad que debe tener en el agua, en el mar, el buque para poder encallar, para poder llegar a la base de contenedores, de las grúas. No hay ya espacio. Yo estuve hace 3 años, antes de la pandemia, en el 2019, no hay espacio ni hacia el norte ni hacia el sur, hacia donde se pueda hacer más calado. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que hay otro puerto en Altamira, Tamaulipas, que tiene que convertirse en otra alternativa para la salida de mercancías. Entonces, se tiene que seguir invirtiendo en infraestructura porque el comercio exterior sigue creciendo. Entonces, la primera es una infraestructura más rápida, más expedita, más moderna en términos de instalación de grúas y de patios para que se puedan mover, evidentemente, los trailers. Y la segunda es una muy buena administración. Se quejan mucho los transportistas de que la Secretaría de Marina, que es el personal que se hizo cargo de algunos de los servicios en las garitas del puerto de Veracruz, pues le eche más ganitas, sean más rápidos en poder hacer la inspección con los rayos gamma y también, desde luego, pues no provoquen estos cuellos de botella. Doctor, me dices, no hay posibilidad de crecer la aduana de Veracruz. ¿Hacia dónde tendríamos que estar volteando entonces? ¿Cuáles serían las alternativas? Mira, hay otro puerto como es el puerto de Tuxpan, también que tiene las posibilidades de que se hagan inversiones para hacer calado, es decir, para hacer profundidad y más puntos de recepción y despacho de los buques. En el estado de Veracruz está Tuxpan, más hacia arribita está Altamira, hacia el sur de Veracruz no hay hacia dónde, porque fundamentalmente son territorios que están ocupados por petróleos mexicanos. Sí. Entonces, la alternativa en el Golfo de México es lo que te acabo de mencionar. Y hacia el Pacífico sí hay forma de poder continuar invirtiendo en Manzanillo, Colima, en Lázaro Cárdenas, es decir,
Sí hay forma, pero hay que meterle dinero en infraestructura. Y ya mejor no me quiero meter a otro tema de que quizás fue lo que menos atención puso este gobierno, pero es infraestructura que, como tú ves hacia atrás, crea empleos, crea obviamente demanda de manufacturas, bienes intermedios, claro, más que haber pensado en una refinería ahí que ni refina, ni ya nos ha costado 3 veces más. Y la problemática, doctor, porque, a ver, no se están generando empleos con impulso gubernamental, la apuesta es la iniciativa privada, se habla mucho de la oportunidad del nearshoring, pero si no solucionamos estos problemas logísticos, no importa la ubicación geográfica que tengamos, si no estamos conectados, si no estamos haciendo eficientes esos tiempos de traslados. Doctor, como siempre, te agradezco mucho que nos ayudes a entender estos temas. Al contrario, a mí me da mucho gusto saludarles y hasta la semana próxima. Muy buenos días. El doctor Raimundo Tenorio conversando con nosotros. Bueno, pues ahí está esta situación.